Iniciamos entonces la tercera clase de nuestro seminario de introducción al diseño y programación de sistemas multimedia interactivos. La clase pasada vimos fundamentos de la electricidad y la electrónica. Dentro de ello vimos la corriente eléctrica, revisamos algunas magnitudes eléctricas, tales como la tensión, la intensidad, la resistencia, y luego comenzamos viendo en la parte de programación de Arduino el control de diodos LEDs en secuencia. Vimos la estructura del átomo, el origen de la palabra átomo, considerado como la más pequeña parte de la materia, como algo indivisible por los griegos. Vimos también algunos modelos de átomo. Si bien, por ejemplo, este modelo que estamos viendo ahí no es el modelo que se considera actualmente, pero es el que más se utiliza en estos procesos didácticos donde se trata de comprender procesos de generación de la corriente eléctrica. Entonces tenemos el átomo conformado por un núcleo, el núcleo compuesto por protones y neutrones y los electrones girando alrededor. En este modelo atómico, los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Y los electrones están girando alrededor del núcleo. En este caso solamente está representado el protón en el núcleo. Y los electrones están ubicados en diferentes órbitas o niveles de energía. Habíamos dicho que Niels Bohr planteó un modelo atómico en el cual los átomos están en distintos niveles de acuerdo a la energía que poseen. Mientras más alejados están del núcleo, más energía tienen. Y además dijimos que al recibir energía, un electrón salta de nivel u órbita y pasa a un nivel superior de energía. Lo curioso es que los electrones no pueden ubicarse en niveles intermedios. Hacen saltos por cantidades fijas de energía. Y a ese salto es lo que se le denomina salto cuántico. Si por alguna causa los electrones reciben energía, van saltando de nivel. Los electrones que están en el último nivel, al recibir algún tipo de energía como luz, calor, energía de un campo magnético o de un campo eléctrico, adquieren tal cantidad de energía que se liberan del átomo al cual estaban ligados y comienzan a saltar de átomo en átomo por el interior del material conductor o por el vacío si estos átomos por alguna causa están ubicados en un medio donde no hay más átomos, digamos. Entonces, la corriente eléctrica se produce como este movimiento de electrones, en este caso, por dentro de un hilo conductor. Esos electrones que se van moviendo los denominamos electrones libres. Y los electrones que no se desprenden de los átomos les llamamos electrones ligados. También habíamos visto que las cargas eléctricas del mismo signo se rechazan, el caso de positivo con positivo y negativo con negativo, y cargas eléctricas de distinto signo se atraen. Cuando dos cargas eléctricas se acercan, las líneas de fuerza eléctrica del campo eléctrico que cada una de estas partículas crean a su alrededor, cuando son de distinta carga, tienden a unirse, constituyendo un campo de fuerza atractiva de este tipo. En el caso de cargas eléctricas de igual signo, se producen fuerzas de rechazo. Entonces el campo eléctrico, las líneas del campo eléctrico adquieren una distribución similar a esta. ¿Alguna pregunta, alguna duda
Bueno, entonces habíamos visto que la corriente eléctrica se producía por estos saltos de los electrones por el interior del material conductor que iban saltando de átomo en átomo. Cuando conectábamos un material conductor a una fuente de generación de corriente, como el caso de una batería o de una pila, se producía una circulación física de los electrones desde el polo negativo hacia el positivo. Habíamos hecho una analogía con un circuito hidráulico en el cual un receptáculo con agua equivalía a la batería donde estaban almacenadas las cargas eléctricas. En el caso de este receptáculo de agua, podíamos observar que debido a que está ubicado a un cierto nivel, a una cierta altura sobre el nivel del piso, el agua adquiere lo que se llama energía potencial. Esta energía potencial es lo que provoca la circulación del agua. En el caso de este ejemplo hidráulico, esta energía potencial está dada por la fuerza de gravedad, que hace tender que el agua descienda y circule por el circuito de las tuberías del agua, o sea, por el circuito hidráulico. El agua circula por la tubería, y la tubería es el equivalente a los conductores en el circuito eléctrico. El grifo sería el switch o el interruptor que interrumpe la circulación, en este caso del agua, y en este caso de la corriente de electrones. Habíamos visto que el 0 voltio equivale al ground, en el caso del circuito de Arduino, al GND, y que la tensión en el Arduino, en los pines del Arduino, es positiva, o sea que está considerado el 0 voltios sería el negativo, como está acá. Este es el negativo de la batería y este es el positivo. Negativo, este símbolo es el símbolo de masa o tierra. Este es el símbolo de batería, conductores y resistencia. Y el switch. Bueno, vimos también las magnitudes de la corriente eléctrica, cuáles son la tensión eléctrica, que también se llama voltaje o diferencia de potencial y se mide en voltios. Vimos también la intensidad de la corriente, que se mide en amperes, y la resistencia, que se mide en ohms. Ya vamos a ir viendo poco a poco ejemplos y cómo lo utilizamos en Arduino, cómo utilizamos estas magnitudes, las vamos a ir revisando prácticamente. Bueno, entonces, los temas de la clase de hoy van a ser, en la parte de fundamentos de electricidad y electrónica, vamos a revisar estas nociones de corriente continua y corriente alterna. Veremos un poquito el concepto de circuito eléctrico, pero aplicado a Arduino. No sé si vamos a alcanzar a ver la ley de Ohm, me parece que la vamos a ver la clase que viene, y sí vamos a pasar a la programación de Arduino y vamos a revisar estos conceptos de variables y constantes, los tipos de variables y la declaración de variables y constantes. Y luego seguiremos con el ejemplo de control de diodos LEDs en secuencia. En este caso veríamos el segundo ejemplo que estamos utilizando. Muy bien, entonces habíamos dicho que para poder definir lo que es la corriente continua, remitiremos de nuevo al ejemplo que habíamos dado. Tenemos una pila y la pila tiene un borne negativo y uno positivo. Entonces, los electrones, al conectar un material conductor, salen del borne negativo, circulan por el material conductor y regresan a la pila por el borne positivo. O sea, este es el sentido de circulación electrónico. Habíamos dicho que hay un sentido de circulación de la corriente, que lo podemos encontrar en muchos libros, que es el sentido convencional, que se consideraba que lo que circulan son las cargas positivas.
En algún momento se creían que, o se había establecido, que los electrones eran positivos. Entonces se creía que lo que circulaba eran las cargas positivas. De todos modos, no está tan mal, porque en realidad, analizándolo, el hecho de que circule un electrón y ocupe una carga, un espacio, un lugar en un átomo al cual le falta un electrón, es también, en cierta manera, considerar que lo que está circulando es esta falta, estos vacíos que se producen y que se pueden considerar como que son cargas positivas. Pero me parece que lo más lógico, en el caso nuestro, por una cuestión práctica, considerar esta circulación electrónica de la corriente, o sea, la circulación física real, o sea, los electrones que salen del borde negativo y circulan a través del material conductor hacia el positivo. Vamos a ver estos conceptos de corriente continua y corriente alterna. Los tenemos que ver porque trabajamos con ambos tipos de corriente en Arduino y también porque esto nos va a permitir comprender los conceptos de señales analógicas y señales digitales, que son muy importantes en Arduino, porque Arduino recibe, por una serie de pines, permite recibir señales analógicas y por otro lado trabaja con entradas, salidas digitales. Esta clase vamos a ver estas nociones de corriente continua y la próxima corriente continua y corriente alterna, y la próxima clase vamos a ver esta diferencia entre señales analógicas y señales digitales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo no puedo ver el chat, cuando estoy con pantalla completa. En todo caso, Agus, vos comentame si hay alguna pregunta que yo tenga que responder y lo vamos respondiendo. Bueno, corriente continua, también llamada corriente directa, CC o DC, direct current en inglés, es una denominación que se suele utilizar en Estados Unidos o en Europa, corriente directa, direct current, o corriente continua, CC. ¿A qué se refiere esto? Simplemente a lo siguiente. La corriente continua recibe esta denominación simplemente porque a lo largo del tiempo, si nosotros la medimos con un instrumento de medición, como este que está aquí, tenemos una batería de 9 voltios y la medimos en un instante X, por ejemplo, en este punto, nosotros medimos el voltaje con un dispositivo como este en un momento X y tenemos tal valor. Lo volvemos a medir en otro momento y tenemos tal valor. Y lo seguimos midiendo a lo largo del tiempo y vamos a ver que se mantiene continuo, o sea, se mantiene continuo en el sentido de que no hay variaciones. También en el sentido de que siempre está circulando del negativo, la corriente está circulando del negativo hacia el positivo. O sea, siempre circula en la misma dirección. Eso es simplemente el concepto de corriente continua. Todos los aparatos electrónicos funcionan con corriente continua. De allí, digamos, la importancia de poder entender la noción de esto. Por otro lado, tenemos la denominada corriente alterna. Y recibe este nombre porque acá se me ha corrido el cero debería estar acá, este es el lugar del cero. Recibe este nombre porque los valores de la corriente a lo largo del tiempo, acá en el eje de las X, este es el eje de las X y este es el eje de las Y, el tiempo está, digamos, indicado acá en el eje de las X. A lo largo del tiempo,
el valor de la corriente alterna va pasando sucesivamente de valores positivos a valores negativos. Por eso se llama corriente alterna. La corriente alterna, ya lo vamos a ir viendo, tiene, además de los valores de su amplitud en voltaje, tiene valores en frecuencia. O sea, la frecuencia sería cuántas veces por segundo cambia de positivo a negativo. Todos hemos escuchado o hemos visto en algún prospecto, en algún lado, que la corriente de alimentación domiciliaria, o sea, de los enchufes, tiene 220 voltios, o sea, 220 voltios de amplitud, y tiene 50 ciclos o 50 Hz. ¿Por qué 50 ciclos o 50 Hz? Eso significa que 50 veces por segundo está cambiando de positivo a negativo. Entonces, la corriente que nosotros recibimos en nuestro domicilio es una corriente de tipo alternada o alterna y que va cambiando de positivo a negativo 50 veces por segundo. Fíjense que la amplitud de la corriente de un enchufe tiene 220 voltios. Y en el caso de Arduino, por ejemplo, estamos hablando de 5 voltios o de 9 voltios que podemos llegar a alimentar una placa de Arduino. Se usa la corriente alterna porque, a diferencia de la corriente continua, tiene una gran ventaja para poder ser distribuida a distancias largas con poca pérdida de energía. O sea, sin que se recalienten los cables, sin que haya otros efectos que produzcan la pérdida del voltaje. Entonces, luego de una dura lucha que se produjo a comienzos de siglo entre Edison y Tesla, finalmente la corriente alterna ganó una batalla que se libró entre estos dos genios, digamos, de la tecnología. Edison había desarrollado la corriente continua y Tesla fue el primero que desarrolló los grandes generadores de corriente alterna. Se comprobó finalmente que la corriente alterna es más útil para poder ser transportada. Fíjense que la corriente alterna es generada con los grandes reactores, en el caso que están en los diques. Hay unos generadores que se alimentan con la caída del agua y eso produce la generación de la corriente, que en ese caso, digamos, generan alrededor de 500.000 voltios, que luego son transportados por las torres de alta tensión hasta que llegan a las ciudades. En las ciudades, mediante transformadores, ese voltaje gigantesco es transformado, es reducido a 132.000 voltios y luego es distribuido por la ciudad en líneas de 13.000 voltios. Esos postes altos que ustedes ven en los barrios y que en algunas partes hay un transformador, tienen 13.200 voltios. Y que luego esos transformadores bajan a la red domiciliaria a 220 voltios. Pero, digamos, esta disputa que se estableció entre la corriente alterna y la corriente continua no tiene sentido, porque todos los dispositivos electrónicos requieren corriente continua. Pero esa corriente continua, en muchos casos, se obtiene a partir de convertir, de transformar la corriente alterna en corriente continua. Un caso que nosotros conocemos diariamente es el caso de los cargadores de los teléfonos. El cargador tiene internamente
un circuito que lo que hace es transformar la corriente alterna en corriente continua. O sea, estos picos negativos los pasa hacia arriba y los convierte en picos positivos, y luego todo eso se filtra y se reduce con un transformador al valor que nosotros necesitamos, sean 12 voltios, 9 voltios o 5 voltios. Entonces, esos son los conceptos de corriente continua y corriente alterna. ¿Alguna pregunta? A ver, Karen Palacio, positivo o negativo es la dirección de la corriente, o qué significaba que sea negativo semánticamente. O sea, en los comienzos de la investigación en física de los fenómenos eléctricos, se consideraba que lo que se movían eran cargas positivas. Luego se estableció que los electrones tienen carga negativa, y también se estableció en una especie de convención también que el núcleo, al contener los protones y al tener los protones carga positiva, el núcleo es positivo. Digamos, semánticamente no sé si tiene algún significado, simplemente se los llamó negativo y positivo, pero luego se revirtió ese concepto y se dijo, bueno, no son las cargas positivas las que circulan, sino que son los electrones que tienen carga negativa. De todos modos, actualmente quedan las dos concepciones de circulación de la corriente, ya sea convencional del positivo al negativo, o la real, física, del negativo al positivo. Bueno, ¿a qué se refiere con que pasa de positivo a negativo? ¿O qué sería la corriente negativa, digamos? ¿A que cambia el sentido de los electrones? ¿O es como que se genera un vacío de corriente o voltios negativos? Capaz que me estoy mezclando mucho. Exactamente. Lo que quiere decir es que al cambiar la polaridad de la circulación, al cambiar la polaridad de la corriente, quiere decir que la corriente está circulando en un momento en un sentido. A ver, volvemos al PowerPoint. En un momento está circulando en un sentido, cuando acá estamos en cero y acá estamos en el máximo positivo, y luego está circulando al revés, porque se ha transformado en corriente de circulación inversa. O sea, en un momento, mientras está, digamos, está en esta fase de la onda, está circulando en un sentido la corriente, pero cuando cambia la polaridad está circulando en sentido inverso. Exactamente, muy bien la pregunta, porque sí, va cambiando de sentido de circulación. Eso es la dirección literalmente, el sentido de la circulación. Sí, los electrones van a circular en un momento para un lado y en otro momento para otro. Pero ojo, la corriente alterna no puede ser almacenada como tal. O sea, no tenemos un dispositivo que nosotros podamos almacenar corriente alterna que esté cambiando de positivo a negativo. Sí tenemos un generador que está constituido por un bobinado que está circulando en un campo eléctrico, y que ese giro de ese bobinado, de ese generador, es lo que va produciendo que la corriente en un momento vaya en un sentido y en otro momento vaya en sentido opuesto. Pero sí, es el sentido real. En un momento circulan en una dirección y en otro momento circulan al revés. Es una característica de la corriente alterna. Por eso necesita ser rectificada, o sea, convertida en corriente continua, para poder utilizarse en los circuitos electrónicos, que solamente admiten como alimentación
la corriente continua. Bueno, esto lo vamos a seguir viendo y si quedan dudas lo podemos seguir revisando. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces aquí tenemos un esquema de un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Donde acá tenemos el símbolo de una batería, donde acuérdense que la línea larga es el positivo y la línea corta es el negativo. Este es el símbolo de batería. Y si nosotros medimos con un instrumento entre los dos bornes de la batería, vamos a poder medir el voltaje o la tensión que tiene este dispositivo de almacenamiento. También tenemos indicado aquí el sentido de circulación de la corriente y aquí está representada una resistencia y el sentido de la circulación. Recordemos entonces que el voltaje se mide en voltios, la intensidad de corriente se mide en amperes y la resistencia se mide en ohms. Vamos a ver también que tanto el voltio como el amper son las unidades con las cuales se miden estas magnitudes. Pero también hay subunidades. Por ejemplo, en Arduino utilizamos muchísimo el miliamper. El miliamper, que sería la milésima parte del amper. Sería una M minúscula con una A. Eso sería el símbolo de miliamper. Ya lo vamos a ver. O sea, se usan submúltiplos de estas unidades. Y en el caso de Arduino se usa más bien el voltaje en voltios y también se usan fracciones de voltios o submúltiplos de voltios que pueden ser milivoltios. También lo vamos a ver, que sería una M minúscula y una B. Bueno, acá hemos reemplazado este circuito eléctrico con una fuente de tensión o de voltaje y los conductores lo hemos reemplazado por un circuito eléctrico en el Arduino. Nosotros decíamos que los pines del Arduino no se entregan 5 voltios. Esta representación es de una simulación con el Tinkercad. Y el Tinkercad no está indicando 5 voltios, sino que está indicando 4 voltios con 7, con 70. En general, 5 voltios, o como yo les decía, que cada uno de estos pines del Arduino puede entregar entre 40 miliamperes a 50 miliamperes, son valores nominales. Pueden variar de acuerdo al circuito, de acuerdo a la alimentación que se le está suministrando a este circuito, pero están alrededor de esos valores nominales, 5 voltios o 40 miliamperes máximo para cargar en corriente a cada uno de estos pines. Fíjense que acá yo tomé el negativo, lo tomé de este GND. Ven que acá hay 2 GND más. Estos GNDs son lo mismo que este. O sea, este ground está unido internamente en el circuito, está unido a estos grounds. Todos estos son negativos. Lo vemos entonces ahora un poquito en el Tinkercad. Fíjense, aplicamos este multímetro a una batería de 9 voltios y al hacer la simulación nos indica el voltaje. Este multímetro está dentro de los componentes del Tinkercad. Bueno, ¿ven los componentes de este lado? Componentes básicos, starters, básico. ¿Los pueden ver? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, estas prácticas las pueden hacer ustedes. En el caso de que no tengan un multímetro, pueden utilizar esto. Acá fíjense que dice una A para medir amperes, una B para medir voltaje y una R para medir resistencia. Y esto lo seleccionan de acá, lo que ustedes quieren medir. Le da un error, porque nosotros ponemos un multímetro en ohms, en resistencia y medimos un voltaje y nos va a dar un error.
Si no se quema, nos da un error, ¿no es cierto? Entonces, no podemos medir resistencia en una batería que nos está entregando corriente. Entonces, tenemos que medir voltaje. Ahí. Por suerte no se queman estos dispositivos. Bueno, entonces acá hicimos lo mismo con el Arduino. Fíjense que acá estamos haciendo la simulación. Acá cuando vamos a bloques, ponemos solo texto y nos saca esta programación en bloques, ¿no es cierto? Que está muy buena, pero bien, no vamos a perder el tiempo en programar en bloques. Vamos directamente al código que tenemos que usar. Entonces vamos a ver el texto. Entonces acá está el ejemplo que hicimos de prender y apagar un LED. Entonces le ponemos un valor alto, esperamos 1000, le ponemos un valor bajo, esperamos 1000. Entonces eso se va a ver de la siguiente forma con el multímetro. Si nosotros conectamos un multímetro al GND y a uno de los pines del Arduino, al pin que tenemos configurado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a ver, todo esto lo vamos a seguir trabajando y lo vamos a seguir practicando a medida que vayamos avanzando en la complejidad de los circuitos que vamos usando. Así que no se preocupen si hay algo que no se entiende ahora, lo vamos a volver a revisar. Bueno, vamos a ver. Una pregunta. Si yo pongo voltaje, aprieto elijo voltaje, ¿ya me tendría que estar dando el voltaje? ¿Es automático? Cuando vos conectás acá Así como lo conectó usted, sí. Sí. A ver, un segundo. Acá. Sí, pero tenés que ponerle iniciar simulación. Ah, ¿sí? Claro, ahí va. Listo. Sí, vos seleccionas el parámetro que vas a medir. En este caso vamos a medir voltaje. Después vamos a ver cómo se mide la corriente en amperes, el amperaje, y cómo se mide la resistencia. Por ahora estamos haciendo lo que habíamos visto en el circuito, que es medir el voltaje en los dos bornes de la fuente de corriente. O sea, en la batería, el voltaje de la batería. Entonces, volvemos al PowerPoint. Bueno, entonces aquí tenemos el circuito eléctrico. Y bien, vamos a dejar acá esta cuestión de la revisión de los fundamentos de la electricidad, que de todos modos son importantes al momento de conectar cosas, digamos, al Arduino. Y vamos a pasar a ver la parte de programación. El tema que vamos a ver son constantes y variables. ¿Qué son las variables y constantes en un programa? Las variables y las constantes son tipos de datos con los cuales trabaja nuestro programa. Hay varios tipos de datos que se utilizan en programación. Hay varios, pero no los vamos a ver ahora, porque mejor nos concentremos en lo que estamos usando en Arduino ahora, porque hay mucha información, pero bueno, vamos a ir usando esa información a medida que vamos haciendo ejercicios en Arduino. Entonces, hoy veremos un tipo de dato muy utilizado, que son los datos numéricos, o sea, los números. Estos datos son la información que nosotros le pasamos al microprocesador para que haga sus operaciones para que funcionen. Vamos a ver ahora la cuestión de las variables numéricas. Podemos concebirlas como cajitas donde guardamos números. En realidad, esas cajitas, cuando nosotros, como vamos a ver ahora, declaramos en el programa que vamos a utilizar una variable numérica, lo que se hace al momento de declararla es reservar
un espacio en la memoria del microcontrolador donde va a guardar ese valor que nosotros le estamos pasando a esa variable. Tenemos que declarar las variables para que puedan almacenar el tipo de datos que nosotros queremos. En este caso, esta variable va a ser una variable numérica donde va a guardar un número. El número que va a guardar va a ser el número 1. Entonces, nosotros tenemos que decirle al programa que el tipo de dato que va a guardar la variable es un integer, un entero. Int viene de integer en inglés, que quiere decir entero. O sea que va a ser un número entero. Por eso acá la cajita es, digamos, sería un receptáculo para números enteros. Lo que se hace a continuación es darle un nombre a esa variable. Esa variable que va a guardar este dato se va a llamar número y va a ser de tipo numérica y entera. O sea, va a guardar datos enteros. Hemos declarado una variable de tipo entero y se le asigna el valor 1. ¿Sí? Para declarar la variable, porque yo, como les comentaba, hay muchos tipos de datos. Y este es un tipo de datos. Tampoco son infinitos. Debe haber unos 10 tipos de datos que podemos guardar, ¿no es cierto? Con el tiempo los vamos a utilizar algunos nunca los vamos a utilizar. Pero digamos, las variables tienen que ser declaradas así. Es decir, qué tipo de dato va a almacenar esa cajita, esa variable. Nosotros acá le decimos que es un tipo de dato numérico y es entero. Luego le vamos a dar un nombre a la variable. Esa variable se va a llamar números. Y con este operador, que es el signo igual, le decimos que esta variable almacena este valor que está acá, el número 1. O sea, el rótulo de esta cajita es el nombre, es números. El tipo de dato que guarda esta cajita es datos enteros. Y el valor que guarda es el valor que le asignamos con este operador igual. Y después se cierra esta declaración con un punto y coma. Esta sería la declaración de una variable. Las constantes se declaran de una manera similar a esta. Lo vamos a ver ahora en el Tinkercad. Sí, Sergio, ¿es irrelevante los espacios o son los espacios relevantes para la lectura del código, para la evaluación del código? Tiene que haber espacios entre las distintas palabras claves, por ejemplo esta, y este nombre de fantasía, el nombre que vos estás creando para darle a la variable. Sí, tiene que haber espacios. Y Perfecto, gracias. Segundo, en C++, en Java, son diferentes las mayúsculas y las minúsculas. O sea, si nosotros declaramos una variable que empiece con una n mayúscula, no es lo mismo que una variable que comience con una n minúscula, porque estos lenguajes de programación diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, se reconocen mayúsculas y minúsculas. Ese es un detalle importante. Seguimos con este ejercicio de LETs en secuencia. Es interesante hacer este simple ejercicio porque una vez que vamos comprendiendo estas cosas, ustedes pueden reemplazar los LEDs por lo que ustedes quieran y utilizar más potencias, o sea, manejar, encender y apagar otro tipo de luces o encender un motor o un servo, pero lo interesante es poder comprender cómo funciona esto. Bueno, vamos a ir al código primero. Aquí está el ejemplo al cual vamos a llegar hoy. Vamos a hacer una secuencia de, a ver si estaba funcionando,
Vamos a hacer una secuencia sencilla con 8 LEDs. Una secuencia sencilla con 8 LEDs que se van encendiendo uno a continuación del otro y luego vuelven. Pero la próxima clase vamos a ver cómo podemos hacer conjunto de efectos. Que en una pasada del programa haga esta secuencia, en la otra haga que se prendan la mitad de los LED, parpadeen, se apaguen y se prendan los otros, digamos, secuencias más complejas, o que se enciendan los dos LEDs de los extremos y vayan hacia el centro y después vuelvan, o sea, distintas combinaciones. Para eso vamos a ver lo que se llaman las estructuras de repetición. La instrucción for, que es una instrucción muy utilizada en programación. Por ahora lo vamos a programar a este circuito de la manera que veníamos viendo, pero cuando ya queremos hacer cosas más complejas, ya tenemos que saltar un nivel en la programación. Y ahí vamos a utilizar esta estructura de repetición utilizando la instrucción for. Lo vamos a ver en la clase próxima. Bueno, vamos a ver el código de esto. Por ejemplo, habíamos dicho que las variables primero se declaraba el tipo de variable. A ver, ¿qué tipo de variable es esta que hemos llamado acá LED1? ¿Qué tipo de variable es? A ver. Un valiente que arriesgue. Un entero. Es una variable entera. Acá hemos declarado una variable de tipo entero que le llamamos LED1, le pasamos el número 13. O sea, esta variable que nosotros bautizamos como LED1, le estamos pasando este valor 13. La estamos haciendo igual a este valor 13. O sea que esta variable LED1 vale 13. Cuando nosotros llamemos dentro del programa a la variable LED1, quiere decir que estamos llamando a su valor interno, que es un 13. Entonces acá, en el setup, cuando configuramos el pin mode LED, y en lugar de poner un 13, acá sería lo mismo que pusiéramos así. ¿Se acuerdan? Sería lo mismo. Pero como nosotros estamos utilizando una variable ahora, le ponemos LED1. Entonces, cada vez que llamemos LED1, en el programa estamos llamando a este valor. Ahora bien, las constantes también se declaran en forma similar a las variables. Acá decimos que declaramos una constante que es de tipo entero y que le vamos a llamar tiempo. Y a esa constante le asignamos el valor 200. ¿Cuál es la diferencia entre una constante y una variable? Por ejemplo, si yo creo una variable que se llame distancia, fíjense que no le asigné acá el valor. Pero esta variable distancia, que es una variable de tipo entero, por ahora vamos a decir que estamos utilizando entero, pero podemos utilizar otro tipo de dato. Pero yo creo una variable que se llame distancia. Y yo tengo conectado un sensor de distancia al Arduino. Los datos que va entregando, los datos numéricos que va entregando ese sensor de distancia, los voy guardando en esta variable distancia. Dentro del programa, en algún lado, yo voy a escribir distancia y le voy a pasar los datos que está entregando el sensor. Entonces, este valor distancia no va a ser fijo como acá. Acá nosotros lo hemos hecho fijo en este punto, al declararlo acá. Pero si nosotros tenemos un sensor de distancia que está midiendo permanentemente la distancia de los objetos,
y los va almacenando acá, esa variable, ese valor, va a ir cambiando permanentemente a medida que el programa va funcionando, que va corriendo. De allí el nombre de variable, porque ese valor puede cambiar en algún punto del programa y tomar datos que se van cambiando instantáneamente. De ahí el nombre de variable. En cambio, una constante se supone que es algo que lo declaramos al comienzo y que después no lo cambiamos más. Y hay varias formas de declarar las constantes. Esta es una. Vamos a sacar este ejemplo, distancia. No lo vamos a usar ahora. Y hemos declarado una constante que va a ser tiempo, que va a ser 200. Fíjense que acá vamos a utilizar 8 LEDs. Entonces declaramos 8 LEDs. Y acá en el setup ajustamos los 8 LEDs como salida. Si alguien no entiende este proceso hasta este punto, avísenos y vemos de hacer en algún momento una clase de consulta, tal vez una reunión particular con quienes no entiendan esta parte, porque esto es fundamental. O sea, a partir de acá vamos a entender cómo funciona siempre el Arduino, ¿no es cierto? Si hay alguien que no entiende esto, vemos en algún momento durante este mes de hacer una o dos clases de consulta fuera de este horario, y donde explicamos estas cosas y tal vez un poquito más personalizadas para que puedan hacer alguna práctica. Pero es fundamental que se entienda esta parte de la programación. Porque, ojo, a partir de acá podemos ir complejizando y para que no queden perdidos si seguimos avanzando, digamos, con la complejización de los circuitos y de los programas. Bueno, entonces, acá en el setup hemos seteado los 8 LEDs y utilizando en lugar del número del pin una variable. El LED 8 va a corresponder a la posición 6, o sea, a este pin acá. Bueno, y acá vamos haciendo lo mismo. Vamos escribiendo en digital en el LED 1 y escribiendo un valor alto, le pasamos un valor de delay, pero acá, en lugar de pasarle el número, en lugar de pasar acá 2000, por ejemplo, le pasamos la variable tiempo. Entonces, no tenemos que estar cambiando. Fíjense que para esta secuencia vamos a escribir todo esto. Hasta acá, ¿no es cierto? Fíjense que para esta secuencia tendremos que estar cambiando en cada delay, en cada lugar que ponemos delay, si hubiéramos puesto un valor, tenemos que estar cambiando el valor. Entonces, directamente utilizamos la variable tiempo y seteamos el tiempo acá. En el momento que nosotros querramos, ponemos, por ejemplo, 400, y esta variable tiempo, cuando la llamamos aquí en delay, le va a asignar el valor que tiene almacenado y lo va a poner acá. O sea, acá tiempo vale 400. Fíjense lo que hacemos. Prendemos el LED. ¿Ven bien ahí el programa, el tamaño de la letra? Sí. Sí. Prendemos el LED, esperamos un tiempo, lo apagamos, prendemos otro LED, lo esperamos el mismo tiempo, lo apagamos y así. LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos prendiendo y apagando los 8 LEDs. En este punto, y aquí fíjense que yo puse un comentario de línea para separar las secuencias que estamos haciendo. O sea, empezamos a prender desde el LED 8, lo prendemos, esperamos el tiempo, lo apagamos, LED 7, vamos en reversa ahora. Vamos prendiendo y apagando el LED 5, 4, 3, 2, hasta el 1.
Y entonces, como esto está dentro del loop, y el loop se repite indefinidamente, lo que va a hacer es justamente ir prendiendo esa secuencia de LEDs y haciendo ese efecto. Ven que ahí va lento, porque yo lo cambié y le puse en tiempo 400, le vamos a poner 200. Y ahora va un poquito más rápido. Gente, seguirían con Agustín haciendo una segunda secuencia. Fíjense que esta secuencia desde acá hasta acá es la que prende y apaga los LEDs desde el 1 hasta el 8. La segunda secuencia es la que prende y apaga al revés, desde el 8 hasta el 1. Yo les diría que ahora hagan una secuencia en la cual se prendan y se apaguen 4 LEDs, por ejemplo, desde el 8 hasta el 5, y después prenden y apagan desde el 1 al 4, y los otros están en esa secuencia, no encienden, y encienden en la siguiente secuencia. Se animan a hacer el ejercicio ese y ahí terminaríamos hoy. Y ya pasaríamos a ver la clase que viene, la estructura de repetición for, que nos permite hacer muchas más combinaciones sin tener que estar escribiendo todo así, estar repitiendo este tipo de escritura de datos. Imagínense que esa secuencia que ustedes van a escribir ahora, queremos que se repita 12 veces. Tendremos que escribir, o sea que primero se haga se va a hacer, cuando ustedes agreguen la segunda secuencia, se va a prender una vez desde el 1 hasta el 8 y después se va a prender desde el 8 hasta el 1. Una sola vez. Ustedes van a poner una secuencia donde se prendan y se apaguen 4 y luego 4. Pero si ustedes quisieran que se repita 12 veces esta secuencia y 12 veces esta otra secuencia, tendrían que escribir 12 veces cada uno. O sea que es un lío. Entonces, para eso se usan las estructuras de repetición, que es el for. ¿eh? Y luego veremos, el próximo paso es ver las estructuras de decisión, por ejemplo, el if y el else, que nos permiten darle un cierto viso de inteligencia al sistema. Si pasa tal cosa, el if, si pasa tal cosa, hacer tal cosa. Ahí ya le estamos dando una cierta capacidad de decisión al sistema. Por eso se llaman estructuras de decisión. Bueno, a ver, ahí comparto pantalla en un toque. ¿Hay dudas hasta ahora de lo que estuvimos viendo? No por ahora. Bueno, entonces, la consigna de Sergio era hacer algo similar, pero cambiando un poco la lógica del encendido y apagado de los LEDs. Lo que podemos hacer es de a grupos de LED, hacer que se prendan y se apaguen. Puede ser, por ejemplo, en conjunto, del 1 al 4, 1, 2, 3 veces, las que sea, y luego se prendan de a grupos la otra mitad de los LEDs. ¿Alguien se anima a comentar cómo podríamos hacer esto? Sí, hay que hacer que agrupar los LED por orden. LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, con un tiempo de ejecución que Sí. esté alineado esos 4 LED. Y aprovecho, Agus, y te pregunto, ¿se puede hacer como un array de eso? ¿Se poner el LED? Se puede, pero todavía no, porque no vimos array. Lo que dice Fede es que hay una forma para trabajar que es un poco más avanzado, que ya lo vamos a ver pronto. En vez de escribir, por ejemplo, a ver si no sé si se ve acá, a ver, voy a hacer un poquito de zoom. No sé si se hace zoom. En vez de hacer,
poner cada vez que queremos prender y apagar un LED, si lo vamos a hacer de a grupos, podríamos hacerlos como en conjunto, utilizando como un tipo especial de variables, por así decirlo, que se llama array. Array quiere decir arreglo y es justamente como un conjunto de datos, ¿sí? Pero bueno, todavía no nos vamos a meter en eso para que no sea tanta data junta. Fede, ¿te animás a modificar acá este ejemplo para hacer eso sin usar array? Sí, ahí lo hago. Dale, buenísimo. Creo que si modifica, se modifica, ¿no? Sí, ahí lo estoy modificando. Ah, perfecto. A ver. Claro, yo todavía no veo dónde estás, pero... ¿Querés que modifique algo para ver si está colaborativo? A ver, no, ahí está entrando. Sí, sí, ahí está. Perfecto. ¿Están viendo ahí o no? Ah, sí, ahí se ve. Bien, ahí lo que está haciendo Fede es que cuando arranca el loop, o sea, cuando inicia nuestro programa que se va a repetir una y otra vez, los primeros 4 LEDs, 1, 2, 3 y 4, se van a encender. Luego espera el tiempo que nosotros le dijimos, el delay. Ese tiempo van a permanecer prendidos. Y luego se van a apagar todos juntos. Aunque nosotros veamos que están en distintas líneas, a ver, lo que en realidad pasa es que el procesador, digamos, el microcontrolador, va leyendo de a una. Obviamente sí, se prenden de a uno los LED, pero es tan rápido el tiempo que pasa entre una orden y otra, que lo que vamos a ver es que se prenden juntos. Hay diferencias de, no sé, nanosegundos, es muy, muy cortito el tiempo que tarda entre un LED y otro. Así que por más que veamos que primero es uno y otro, lo que vamos a ver es que se prenden y se apagan juntos, porque solamente ponemos un delay cada 4 LEDs, ¿se entiende? A ver las preguntas. Exacto, si no le ponemos un delay a cada uno de los comandos, se ejecutarían juntos, entre comillas. En realidad es uno por vez, pero es tan rápido que no lo podemos apreciar. Bien, ahí tenemos los primeros 4 LEDs se prenden, luego se apagan. Cuando se apagan, instantáneamente se prenden el LED 5, 6, 7 y 8. Esperamos un tiempo ahí prendidos. Luego se apagan. A ver. Bien, y luego lo que tenemos después de los asteriscos, esa línea comentada que es solamente para separar, eso lo podríamos apagar, o sea, comentar por ahora. A ver, Fede, ¿ahí seguís modificando o...? No sé, sigo modificando. Ahí le meto mano, ¿ves? Mira, le pongo un asterisco, una barra asterisco al principio y la barra asterisco al final, que ya está, perdón, no, esa no. Asterisco barra cierra, entonces todo este código que está entre este asterisco barra y esta barra asterisco no se ejecuta. Así que bueno, vamos a probar a ver qué pasó. ¿Se ve? Sí, sí.
Perfecto. No pregunto porque puede ser que no se esté viendo. Bien. Bueno, si cambiamos el tiempo, un tiempo más lento, porque a lo mejor la calidad de la conexión hace que no se vea. Ahí va. Ahí capaz que se aprecia un poco mejor. Que se prenden de a 4, se apagan y se prenden los otros 4. Bueno, hasta acá llegamos porque ya es el horario. Bueno, gracias por asistir, participar. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Y seguimos en comunicación por el Classroom. No, nos vemos, Agustín. Chao, chao. Saludos. Muchas gracias. Chao, hasta la semana que viene. Buen fin. Gracias.